Buenas tardes a todos. Hoy nos saludos a todos los que nos acompañan en la plataforma. Hoy seguiremos con el desarrollo del curso internacional Tópicos Selectos de Medicina para Médicos Generales y Especialistas, organizado por el Colegio Médico Regional 3, gestión 2024-2027. Hoy nos acompaña un destacado profesional, médico cirujano con estudios de pregrado en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, con una maestría en farmacología experimental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la especialidad de medicina interna por la Universidad Nacional Federico Villarreal y con un doctorado en medicina. Asimismo, en el desarrollo laboral, él ha incursionado en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Gerencia Central de Operaciones. Actualmente viene laborando como especialista en servicio de medicina interna en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. El día de hoy tendremos la oportunidad de aprender de un gran experto que sin duda enriquecerá enormemente nuestros conocimientos en el campo de la medicina. Su trayectoria y experiencia son un reflejo de su compromiso con la excelencia y la actualización constante, que es uno de los principios y aspectos cruciales para todo profesional. Con su participación en este curso internacional, reforzaremos el objetivo de traer las perspectivas más actuales y las mejores prácticas a nuestra comunidad médica y para todos los que nos acompañen virtualmente, preparándose de esta manera una sesión sumamente interesante y productiva. Es un honor para el Comité de Educación Continua del Colegio Regional Lima 3 presentar a nuestro ponente en el curso internacional Tópicos Selectos de Medicina Interna para Médicos Generales y Especialistas, y con ello pido que demos la bienvenida al doctor Giovanni Martín Condorguamán Figueroa, que hoy desarrollará el tema interacción farmacológica. Doctor, bienvenido, muchas gracias y le cedo la palabra para que inicie su ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Entonces vamos a dar inicio al tema con la cual se me ha invitado, del tema de interacción farmacológica. Como nosotros conocemos, al momento de prescribir diversos medicamentos, un punto importante que tiene que tener en cuenta el médico es también de conocer la interacción farmacológica. Muchas veces es un aspecto que lo pasamos de manera desapercibida debido a que sobre todo nos abocamos en plantear el diagnóstico adecuado y el tratamiento. Pero la interacción farmacológica es implícita dentro de lo que hacemos las prescripciones. Por lo tanto, es muy importante conocer y reconocer sobre todo las interacciones farmacológicas más severas o de mayor, de acuerdo a una clasificación que se tiene, porque con esto podemos evitar eventos adversos de los medicamentos, muy aparte de los efectos secundarios que los diversos medicamentos se puedan presentar y que también lo deberíamos de conocer adecuadamente. Entonces, en este tema del día de hoy voy a pasar sobre todo, a dar algunos aspectos generales y específicos y algunas bases de cómo poder buscar si existe o no la presencia de una interacción farmacológica y sobre todo si esto tiene la condición de ser mayor o severa. Recordemos algún aspecto para iniciar esta presentación. Todos conocemos a la hidroxicloroquina y también a la acitromicina. Como ven, la hidroxicloroquina ya se sintetizó desde el año 1946, que es un derivado de la cloroquina y cuya aparición fue como un tratamiento antipalúdico. Actualmente sabemos que este medicamento se utiliza en algunas enfermedades reumatológicas, como lo que es el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Asimismo, la citromicina, que es un antibiótico del grupo de los macrólidos que se sintetizó en los años 80, es un antibiótico que ha sido muy utilizado y que es utilizado actualmente en diversas patologías.
Estos dos medicamentos lo he puesto como ejemplo porque fueron utilizados en el tema de la pandemia. Entonces, ha habido reportes, tanto nacionales como internacionales, sobre el uso de la hidroxicloroquina y acitromicina. Y como observamos en los resúmenes de ambos artículos, tuvo como consecuencia que se ha asociado al incremento de mayores efectos adversos cuando se han utilizado de manera conjunta. Pero no olvidemos también que la hidroxicloroquina por sí sola ya tiene un efecto adverso que es la prolongación del intervalo QT. Asimismo, la citromicina también tiene ese mismo efecto como un efecto secundario de prolongar el intervalo QT. Entonces pensemos en la cual dos medicamentos utilizados y que ambos tengan dicho efecto, entonces ha contribuido, como ven en estos estudios, a una asociación de mortalidad en algunos pacientes que se utilizaron durante la pandemia del COVID-19. Según estos reportes señalan que las intervenciones, la mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, así como recibieron solamente acitromicina, pero también hubo cuando hubo la combinación de dichos medicamentos. Por lo tanto, la probabilidad de supervivencia que se tuvo a los 60 días en el estudio publicado dice, fue significativamente menor en los pacientes que recibieron ambos medicamentos y también en forma aislada, ya sea con hidroxicloroquina o acitromicina sola. Entonces, como nos damos cuenta, siendo un medicamento que ya tiene sus años de uso, de prescripción en diferentes patologías y que se utilizó durante la pandemia, es muy posible que estas interacciones hayan hecho un efecto de sinergismo y por lo tanto haya contribuido a que se presente eventos adversos y consecuentemente el aumento de la mortalidad en los pacientes en las cuales se utilizó. Pero también es muy interesante que no solamente pensemos en que ya que el tema de la pandemia ha pasado, ahora estamos usando nuevamente hidroxicloroquina. Y como les mencioné, la hidroxicloroquina por sí sola produce un aumento de la prolongación del intervalo QT. Se señala que la hidroxicloroquina tiene una similitud en la estructura química similar a la quinidina. Y como sabemos, la quinidina es un antiarrítmico de la clase 1A, en la cual va a bloquear los canales de sodio y potasio y con ello puede prolongar el intervalo QT. Entonces, acá, por ejemplo, señala hidroxicloroquina en el tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, con esta información, tener cuidado en el tipo de interacción que pueda suceder con el uso de medicamentos que tengan, sobre todo, efectos cardiovasculares y tener eventos adversos. A menos que, como señala también la literatura, medir el riesgo-beneficio. Si el beneficio del uso de la combinación de dos medicamentos, a pesar que se conozca la interacción, es mayor al riesgo, se podría utilizar, pero tendría que hacerlo con un mayor monitoreo y seguimiento. Entonces, las preocupaciones que se tienen en la seguridad de los medicamentos, y se habla mucho de ellos, hace 2 semanas también hubo un tema de farmacoterapia en el primer nivel de atención y hubo dos expositores extranjeros, en la cual el tema de la seguridad de los medicamentos es algo que a veces, vuelvo a decir, pasa desapercibido, sobre todo lo que son las reacciones adversas y ahora las interacciones farmacológicas. Entonces, estas interacciones farmacológicas se pueden convertir en un factor muy importante en el tema de seguridad y sobre todo eficacia terapéutica cuando se combinan los diferentes fármacos. Asimismo,
También tener cuidado por la automedicación, que es lamentablemente un alto porcentaje en nuestro país, y así como la toma o ingesta de suplementos herbales o productos naturales, suplementos dietéticos, el tipo de alimentación que tiene el paciente, puede de una manera directa o indirecta producir interacciones con la farmacoterapia que se le administra a los pacientes. Es muy común, por ejemplo, la interacción entre penicilinas, específicamente amoxicilina y anticonceptivos, en la cual la amoxicilina disminuye el efecto de los anticonceptivos. Quién sabe que por ahí personas que mencionan que toman anticonceptivos y se les ha administrado o indicado amoxicilina hayan quedado embarazadas porque ha disminuido su efecto farmacológico del anticonceptivo respectivo. Entonces, no se conoce muy bien cuál es la tasa de prevalencia. Algunos estudios refieren que está en 1%, otros entre 2, 3%, pero esto va a diferir inclusive entre las especialidades médicas. ¿Y por qué difiere? Porque cada especialidad médica tiene su propio arsenal de medicamentos, llamémoslos así. En el sentido que algunos, por ejemplo, la especialidad de medicina interna usa una gran cantidad de medicamentos para diferentes patologías, en comparación, por ejemplo, con endocrino o reumatología, en la cual tienen ya medicamentos, su propio arsenal propio como especialidad, entonces las interacciones pueden ser menores a cuando se usan más medicamentos. Asimismo, conocer, por eso muy bien, el número adecuado de medicamentos de su arsenal terapéutico. Cada médico trabaja muy bien con un número de medicamentos, conoce muy bien, lo indica muy bien. Entonces, con ello, de repente, conocer también esa interacción farmacológica para ayudar a reducir el riesgo de efectos adversos, sobre todo los graves o severos. Entonces, es muy importante que todos los médicos conozcamos adecuadamente las interacciones severas con el objetivo de disminuir la tasa de los efectos graves que se puedan presentar o que pueda inclusive conllevar a hospitalizaciones producto de una interacción farmacológica. Ujú. Entonces, ¿qué es una interacción farmacológica? En este caso es el tema de fondo. Dice que se produce cuando la actividad o el efecto de un fármaco se ven alterados por la presencia o por la acción de otro. Entonces, para que haya una interacción debe haber mínimo dos medicamentos. En toda interacción dice por lo menos un fármaco es objeto cuya acción es modificada por el otro, que se denomina fármaco precipitante. Pero también en algunos casos ambos fármacos pueden ser precipitantes y objeto a la vez. Entonces, por eso mencionaba que es bueno conocer, ¿no?, el efecto de los medicamentos. Ujú. Pero cuando hablamos de interacciones, no solamente hablamos interacciones de fármaco-fármaco, medicamento-medicamento. También hay puntos muy importantes en los cuales tenemos que conocer cómo son las interacciones entre medicamentos y alimentos. Sabe muy bien un paciente que está anticoagulado qué alimentos no deberían de consumir o qué medicamentos también se debería de restringir por los efectos secundarios de adición que puedan ocurrir o por algunos alimentos en los cuales pueden disminuir el efecto anticoagulante que se está administrando. También existen las interacciones farmacoquímicas propiamente, en las cuales pueden ser de incompatibilidad química, en que se produce la precipitación o la quelación de algunas sustancias. Asimismo, hay una interacción muy interesante entre fármacos y las pruebas de laboratorio. Los fármacos también pueden alterar el resultado de algunas pruebas de laboratorio, porque muchas de las pruebas de laboratorio están relacionadas con actividad enzimática. Entonces, los fármacos, como sabemos, un punto diana también son las enzimas, y por la cual también se pueden ver
alteradas. Y finalmente, las interacciones entre medicamentos y enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades donde hay compromiso del hígado y del riñón. ¿Cuáles son los factores que influyen en la interacción medicamentosa o farmacológica? Tenemos factores relacionados con el medicamento, factores relacionados con el paciente y factores relacionados con el entorno. Con, con el medicamento tenemos las características del principio activo, es decir, de su propia molécula, de los radicales que tiene dicha molécula y de su núcleo propiamente dicho, de la vía de administración. Conocemos que hay diferentes vías de administración, si bien la más usada es la parenteral y la oral, en la cual puede contribuir a la presencia de una interacción medicamentosa. La concentración y dosis. Hay medicamentos que son dosis dependiente, otros que son dosis independiente, en la cual la cantidad de medicamento, al ser administrado, puede contribuir a que un medicamento determinado pueda ser inhibido o inducido, en la cual puede aumentar o disminuir su metabolismo. Y propiamente vamos a hablar de estos dos puntos muy importantes, las interacciones farmacocinéticas que tienen que ver con la absorción, con el metabolismo, con la distribución y la excreción. Y las interacciones farmacodinámicas que tienen que ver sobre todo con el efecto farmacológico. ¿Y cuáles son las relacionadas con el paciente? Tenemos la composición genética, ¿no? Conocemos muy bien los acetiladores rápidos, acetiladores lentos y otros factores genéticos en los cuales un medicamento puede metabolizarse más rápido que uno y otro paciente. La edad, ¿no? Sobre todo, hay mucha información en lo que son pacientes geriátricos y también en pacientes pediátricos, en la cual pueden contribuir a que prevalezca una interacción farmacológica. El peso corporal, el estado fisiológico de la persona, enfermedades concomitantes y la polimedicación o polifarmacia. Y los relacionados con el entorno, con la posibilidad que haya alimentos y bebidas que consume el paciente, con plantas medicinales y suplementos dietéticos y algunos contaminantes ambientales. Entonces, como ven, existen muchos factores en los cuales influyen sobre una interacción farmacológica. Entonces, la polifarmacia. Lamentablemente, ahora los pacientes vienen con mucha comorbilidad o pluripatología y por lo tanto la polifarmacia es algo que no se puede evitar cuando uno prescribe los medicamentos, ¿no? Como sabemos, la polifarmacia en algunas literaturas definen el uso de igual o mayor a 3 medicamentos y también hay otras literaturas que definen igual o mayor a 5 medicamentos, ¿no? Entonces, la polimedicación sí constituye un problema de salud pública, porque puede traer consecuencias negativas durante el tratamiento del paciente, en la cual reportes mencionan que puede ser responsable de un 10 a 20% de ingresos hospitalarios. Entonces, la interacción medicamentosa es una causa importante de ingresos y visitas hospitalarias, que también puede incrementar la morbilidad y la mortalidad, como mencioné en el tema de la hidroxicloroquina y de la citromicina. Por lo tanto, esto aumenta el costo para el sistema de salud y una adecuada y oportuna intervención de tener una información de las interacciones podría ayudar a disminuir o reducir los efectos adversos y costos de intervención que derivan de las consecuencias de una interacción medicamentosa severa. Entonces, pero tenemos también factores de riesgo de la polifarmacia, ¿no? Relacionado con el paciente, la edad avanzada, el deterioro cognitivo, la discapacidad del desarrollo,
la fragilidad del paciente, la falta de un médico de atención primaria, problemas de salud mental, condiciones médicas crónicas, recibir atención de varios subespecialistas, residencia en un centro de atención a largo plazo y relacionados con el sistema, transiciones de atención inadecuada, mantenimiento deficiente de registros médicos, ¿no? Sobre todo cuando uno tenía que escribir en la historia clínica, ahora que es digital, un poco que se podría disminuir, prescripción de medicamentos para atender enfermedades específicas y uso de sistemas de recarga automatizado. Entonces, todo esto también lleva a factores de riesgo del uso de diversos medicamentos. En nuestro país existen diversos estudios. Si uno pone trabajos de investigación, tesis, encontramos una diversidad de estudios realizados en diferentes servicios, pero especialmente en servicios de medicina interna, en servicios de pediatría, en servicios de UCI y en algunos casos muy específicos en servicios de gastro, endocrino. Muy escasamente se ve en servicios de cirugías, ¿no? Entonces, si estamos viendo las diapositivas, encontramos que las interacciones medicamentosas pueden llegar a un porcentaje de una prevalencia en diferentes estudios más del 70%. Entonces, han hecho estudios no solamente en pacientes hospitalizados, también se ha hecho estudios en pacientes de consulta ambulatoria o que han llegado, por ejemplo, a oficinas farmacéuticas en donde estudiaron las recetas específicamente en interacciones y en todas ellas encontraron interacciones medicamentosas. Entonces, como vemos, es un tema, voy a decir que a veces pasa desapercibido, pero que es muy importante porque está implícito en nuestra prescripción que realizamos. Entonces, las interacciones medicamentosas, el efecto de una interacción es generalmente cuantitativo. Es decir, hay un efecto que está aumentado o un efecto que está disminuido. Rara vez puede ser cualitativo, que da un efecto menor. Asimismo, puede haber una precipitación de efectos adversos, ¿no? Si tenemos dos medicamentos, como el ejemplo inicial, que también tienen un mismo efecto secundario o adverso, que es la prolongación del intervalo QT, y administramos dos mismos medicamentos que tienen dicho efecto adverso, entonces va a precipitar o aumentar dicho efecto. Entonces, las interacciones farmacológicas se clasifican en fisicoquímicas y farmacológicas propiamente dicho. Y de las farmacológicas están las farmacodinámicas, en las cuales tenemos al sinergismo, y de los dos tipos de adición o aditivo y de potenciación. Y tenemos también de las farmacodinámicas, de las que son los antagonistas. Y de las farmacocinéticas tenemos las que son a nivel de absorción, de distribución, de metabolismo y excreción. En relación a las interacciones fisicoquímicas, o también conocido como incompatibilidades fisicoquímicas, generalmente estas se producen fuera del organismo y es antes de la administración de los fármacos o durante el proceso de preparación de soluciones parenterales, en las cuales son reacciones de incompatibilidad entre fármacos. Estos fenómenos se pueden producir por reacciones de precipitación, o sea, se produce un sedimento durante la combinación de uno u otro medicamento, incompatibilidad iónica, ¿no? Que puede haber unos quelantes, o inactivación y degradación de los fármacos. Entonces, estas interacciones, si bien menciona que puede ser fuera del organismo, también hay literaturas que hablan que puede ser dentro del organismo, sobre todo cuando está en el aparato gastrointestinal, específicamente a nivel del intestino, donde pueden producirse reacciones químicas
de dos o más medicamentos, produciendo su incompatibilidad. Y por lo tanto, no va a haber una buena absorción o de repente no hay una buena liberación, porque también hay una parte que se habla del punto de vista farmacocinético, la liberación de los medicamentos. Entonces acá estamos viendo algunos ejemplos, ¿no?, del medicamento y con qué medicamentos es incompatible, ¿no? Hablemos ahí de la aminofilina, anfotericina B, atropina, gluconato de calcio, clindamicina. Entonces son algunos ejemplos en los cuales, al menos como digo, tratemos siempre de recordar y darle indicación al personal de enfermería para evitar que se produzca una incompatibilidad. De la otra clasificación tenemos las interacciones farmacodinámicas. En acá son desencadenadas por la presencia del fármaco precipitante en el sitio de acción u órgano diana del fármaco objeto. Entonces, las dianas, como sabemos, pueden ser receptores propiamente, puede ser una enzima, puede ser canales iónicos. Entonces, puede haber la precipitación cuando hay una acción de diferentes medicamentos sobre esa diana, por la cual modifica su efecto. Se menciona que son predecibles por vincularse con los principales efectos terapéuticos y adversos. ¿Y cuáles son los que tenemos? Tenemos el sinergismo de suma o de adición, en la cual aumenta la actividad farmacológica debido a la suma de los efectos individuales de cada medicamento. También tenemos el sinergismo de potenciación, que igualmente aumenta la actividad farmacológica, pero es superior, los efectos son superiores a la suma de cada fármaco implicado. Y tenemos otra interacción farmacodinámica llamada de antagonismo, en la cual se produce una reducción o anulación del efecto del fármaco debido a la interacción. Podemos acá, por ejemplo, usar los antídotos. Entonces tenemos acá ejemplos. Sinergismo de suma, menciona, que si utilizamos la gentamicina o la tobramicina con la cefalotina, aumenta efectos adversos. Entonces, no todo sinergismo puede ser beneficioso. Generalmente es que va a aumentar un efecto adverso, ¿no? Un aumento de la nefrotoxicidad. Un sinergismo de suma también puede ser el uso del YECA y los ARA2, ¿no? Como sabemos, ambos grupos pueden producir hipercalemia, disgeusia, tos, entonces pueden aumentar dichos efectos adversos. El sinergismo de potenciación, muy conocido, ¿no? La combinación de trimetoprim y sulfamethoxazol, muy conocido, ya que cada fármaco actúa a diferente nivel de acción, inhibiendo la acción de una enzima. Y de antagonismo, el uso de anticoagulantes orales y de vitamina K, en la cual la vitamina K disminuye el efecto anticoagulante. Asimismo, podemos añadir muchos más ejemplos como para poder recordarlos, ¿no? La vancomicina y piperacilina, que lamentablemente pueden incrementar la nefrotoxicidad. Y los sinergismos de potenciación muy utilizados, la amoxicilina con el ácido clavulánico, la ampicilina con sulbactán, y también tenemos la ticarcilina con ácido clavulánico y la piperacilina con tazobactam, que son sinergismos de potenciación. En relación a otros efectos de antagonismo, tenemos al captopril e ibuprofeno, o en realidad los AINES, que reduce el efecto antihipertensivo por el resultado del mecanismo de acción. La warfarina y la vitamina K, como ya hemos mencionado, porque reduce el efecto anticoagulante de la vitamina K. Mm.
Y el otro grupo, que es mucho más amplio, es las interacciones farmacocinéticas. Eh, Estas interacciones se van a producir porque un fármaco va a modificar el proceso a nivel de lo que es la absorción, lo que es la distribución, el metabolismo o la excreción del otro fármaco. Entonces, es muy importante conocer porque también a cada nivel tiene un diferente mecanismo de acción de por qué se produce la interacción. Por ejemplo, a nivel de la absorción, puede haber un cambio en el pH gastrointestinal, ¿no? Cuando se administra ketoconazol y omeprazol, sobre todo que disminuye el pH gástrico. Por lo tanto, esto hace que disminuya la biodisponibilidad del ketoconazol. Otro mecanismo es mecanismo de absorción, quelación o formación de complejos, en la cual las tetraciclinas en general con el hidróxido de aluminio pueden producir quelantes y por lo tanto disminuye la biodisponibilidad de la doxiciclina. Similar caso puede pasar con el uso de las quinolonas. Cambios en la motilidad gastrointestinal. Un ejemplo es el uso de la metoclopramida y el paracetamol, en la cual aumenta la velocidad de absorción del paracetamol. Otro ejemplo de mecanismo es alteración de la membrana de absorción. Ejemplo, el ácido valproico y el metotrexate, que va a dificultar la absorción del ácido valproico. Entonces son, como ven, colegas, diferentes mecanismos de acción que se produce por una interacción farmacocinética a nivel de la absorción. A nivel de la distribución, tenemos lo más conocido, competencia por unión a proteínas plasmáticas. Algunos medicamentos tienen un alto porcentaje de unión a proteínas y este alto porcentaje hace que desplace a la unión de otros medicamentos que son, digamos, menos afines a la proteína, específicamente a la albúmina. Por lo tanto, es muy importante también porque acá, si tenemos una droga libre, en este caso poniendo el ejemplo del desplazamiento de la digoxina por ácido salicílico, esta droga libre puede sumar más efectos adversos en el paciente. Entonces, también es muy importante conocer en qué porcentaje de unión a proteínas plasmáticas tiene un medicamento. Y otro punto muy importante es sobre la inducción o inhibición de transportadores. Fármacos que van a afectar el transporte o son transportados por la glicoproteína P. La glicoproteína P es una proteína transportadora de eflujo, pero que a su vez también, al ser unida, puede traer consecuencias tanto en la absorción y distribución de diversos medicamentos. Entonces, dentro de este tipo tenemos a los inhibidores e inductores. Como vemos acá, inhibidores está la ciclosporina, la claritromicina, el itraconazol, la quinidina, que tiene como sustrato a la digoxina. Perdón. Como vemos ahí, perdón. Como vemos, como vemos ahí, los inhibidores pueden disminuir el metabolismo del sustrato. Por lo tanto, la ciclosporina puede contribuir a que la digoxina mm, no se metabolice rápidamente. En cambio, si es un inductor,
puede que la digoxina se metabolice rápidamente. Entonces es muy importante conocerlo. Es muy se ve mucho con los medicamentos como la fenitoína y el fenobarbital. Esta inducción enzimática sobre todo se ve en la fase de oxidación de la fase uno. Y estamos viendo también que en esta fase intervienen los llamados citocromos. Estos citocromos P450 y sus diferentes isoenzimas contienen también efectos de inhibición o inducción. Como decía, si son inhibidores, pueden inhibir al enzima que está metabolizando al sustrato. Y si esto sucede, por lo tanto, pongamos por ejemplo un inhibidor clopidogrel y sustrato bupropión, entonces el inhibidor clopidogrel inhibe al enzima que metaboliza el bupropión. Por lo tanto, el bupropión va a estar más tiempo en el organismo de la persona, si bien puede tener un efecto farmacológico, pero también hay el riesgo que aumente los eventos adversos. Y los inductores, estamos viendo ahí que puede producir mayor metabolismo. Por lo tanto, el bupropión rápidamente perdería su efecto farmacológico. Y así estamos viendo muchos ejemplos que, que las cuales van a producir. A nivel del metabolismo, también está la inducción enzimática. Entonces es algo muy importante tener en cuenta a los isoenzimas del citocromo P450, en la cual debemos de conocer si está actuando como un inhibidor o está actuando como un inductor. Y acá tenemos muchos más ejemplos. Entonces, realmente la diversidad de medicamentos que se metabolizan a nivel del hígado con las isoenzimas del citocromo P450 son diversas. Y tener presente siempre a esta isoenzima, la CYP3A4, porque es, digamos así, la mayor isoenzima que está directamente relacionada con el metabolismo de los medicamentos. Entonces, en resumen, estamos viendo que las interacciones farmacocinéticas son, en teoría, las de mayor frecuencia, porque un medicamento tiene una fase de absorción, una fase de distribución, una fase de metabolismo y una fase de excreción. Y acá estamos viendo cómo puede modificar determinados medicamentos, ya sea a través de la motilidad gastrointestinal, la formación de quelantes, competición de un transportador, cambios en el pH, alteración de la membrana, a nivel de la distribución, principalmente de unión a proteínas plasmáticas, a nivel del metabolismo, ya sea por inducción o por inhibición enzimática, y por excreción, que ahora lo vamos a ver, tiene también diferentes mecanismos de acción. Uno de ellos, cambios en el pH urinario. Por ejemplo, la acetazolamida alcaliniza la orina y va a facilitar la eliminación del ácido salicílico. Otro mecanismo es cambios en la excreción tubular activa, en la cual el probenecid inhibe la secreción renal por transporte activo de los diuréticos de asa. Y otro mecanismo es por el deterioro de la función renal, en la cual lamentablemente, teniendo una función renal disminuida, va a tener el riesgo de acumulación de fármacos y sobre todo tener cuidado con estrecho margen terapéutico. Uno de ellos es, por ejemplo, la digoxina, que tiene un estrecho margen terapéutico, considerando como definición que el estrecho margen terapéutico es la aproximación entre un efecto terapéutico y cercano la dosis a un efecto
tóxico o que pueda producir un evento adverso. Entonces, ¿las consecuencias de la interacción medicamentosa o farmacológica son todas malas? No. Como hemos visto, hay interacciones beneficiosas. Por ejemplo, que hemos señalado las de sinergismo de potenciación, en la cual hay unión entre la amoxicilina y el ácido clavulánico o la ampicilina y sulbactam. Se pueden producir interacciones adversas, en realidad son la mayoría, ¿no? O entendiendo también como interacción adversa, porque va a disminuir la eficacia terapéutica del o de los medicamentos. Pero también puede haber interacción adversa en la cual puede sumarse los efectos secundarios o producir una reacción adversa medicamentosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar, ¿no? Existen programas predictores de interacciones medicamentosas. Eso es muy interesante. Algunos son de acceso libre, algunos son con suscripción. Y estos programas predictores de interacciones medicamentosas son bases de datos en realidad que proporcionan información acerca del mecanismo farmacodinámico o farmacocinético de la interacción. En cual nos señala si es moderado, leve o grave. Y también puede indicar el tratamiento y su referencia bibliográfica de donde se ha obtenido dicha información. También señala que la principal desventaja de estos programas es que la interacción medicamentosa reportada no necesariamente son de relevancia clínica, como podrían ser las leves, o se sobreestima o subestima la potencial gravedad clínica. ¿Cuáles son esos programas predictores de interacciones medicamentosas? Tenemos acá el Micromedex, el Lexicon, el Medscape y el Drax. Como vemos, el Micromedex y el Lexicon son con suscripción. ¿Y ellos cómo clasifican la interacción medicamentosa? En desconocido si es que no existe información o que puede ser menor, moderado o mayor o está contraindicado dicha asociación. Cambio, el Lexicon hace la clasificación de no conocido, no necesita acción, es decir, puede ser algo leve, que el beneficio es mayor que el riesgo. Hay que monitorear la terapia si es que es la interacción. Nos da una información que puede presentarse un aumento del efecto adverso. También, como D, considerar modificación de la terapia y X, evitar la combinación. En el Medscape señala la clasificación como desconocido, menor, significativo, serio o contraindicado. Y en el DRAX, desconocido, menor, moderado y mayor. Entonces acá he puesto LIN, la cual podemos ver fácilmente. Claro que debemos ingresar el nombre y ya te va ayudando, ¿no? Te va ayudando cuál es lo que uno quisiera buscar, ¿no? Diferentes medicamentos, la cual uno busca y puede añadir, se me ocurre añado esto y busco ahora otro medicamento y añado, ¿no? Y busco en buscar la interacción. Y me da la respuesta, ¿no? Me da la respuesta en la cual estoy buscando si existe y señala, como ven, moderada, ¿no? O sea que hay que tener cierto cuidado. Entonces, igual podemos buscar con el MaceKey que nos dan las referencias y ponemos, como decía, el nombre del medicamento en inglés. Y acá están otras bases de datos, que muchas son con suscripción.
en la cual también nos ayuda a documentar si existe o no una interacción medicamentosa. A veces en una base de datos posiblemente no encontremos la interacción. Entonces podemos buscar en otras bases como he mencionado, ya sea el Micromed, el Lexicon, el DRAX, en la cual uno puede encontrar, porque no siempre encontramos en una sola base de datos. Y acá también he encontrado en esta bibliografía muchas más bases de datos que podríamos encontrar si es que no encontramos en algunas de las anteriores. Y acá es un trabajo que he sacado de una tesis que me pareció muy interesante, en la cual hace un estudio y es como una especie ya de una información sistematizada, ¿no? Pone el grupo farmacoterapéutico en el ATC, el fármaco A, denominado metformina, el fármaco B con los diferentes medicamentos, pone el mecanismo por la cual se produce la interacción, ¿no? Que puede ser farmacodinámico, farmacocinético, y pone la gravedad, ¿no? Moderado, menor, mayor. Entonces, si fuera mayor, hay que considerarlo para poder cambiar la terapia. Entonces, se sistematiza, como ven, la información y mucho, vuelvo a decir, estos trabajos se han realizado en algunas tesis de pregrado. Entonces, ahora que entramos al tema de la inteligencia artificial, también se habla mucho del tema de esto, en la cual ayuda, ya que hay modelos en la cual puede contribuir a que la inteligencia artificial da nuevos métodos de predicción para las interacciones que han mostrado grandes ventajas en comparación con otros métodos en los cuales hemos visto. Asimismo, la inteligencia artificial tiene la potencialidad de evaluar la interacción, la farmacodinámica y los posibles efectos secundarios entre los fármacos. Esta inteligencia artificial funciona en relación a redes neuronales que pueden ayudar a mejorar el rendimiento predictivo de las interacciones. Por lo tanto, los resultados mostraron que una combinación de las características del medicamento, ya sea en su estructura química, la afinidad hacia un receptor o a una enzima, funcionan mejor en la predicción de eventos asociados a interacciones medicamentosas. Entonces, ¿qué desventajas se tiene en la interacción medicamentosa? Como hemos visto, disminuye la respuesta terapéutica, ¿no? Incrementa la presencia de efectos adversos, favorece el tratamiento sintomatológico de las enfermedades y puede aumentar el costo de la atención médica. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces acá he buscado y he encontrado algunas recomendaciones para minimizar el riesgo de dichas interacciones. Primero, mejorar la comunicación con el médico y otros profesionales de la salud. Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo con el personal de enfermería en el momento de la administración de los medicamentos. Si señalamos muy bien cada 12 horas, cada 8 horas, cada 24 horas, o dependiendo de la posología, no siempre señalamos cómo el personal de enfermería lo distribuye dichas horas en la administración. Algunas pueden coincidir en el mismo momento, otras no, otras de repente es demasiado prolongada o pueden favorecer de repente en aplicar soluciones que puedan no solamente producir la interacción farmacodinámica o farmacocinética, sino también la incompatibilidad química. Conocer al paciente, teniendo clara la edad, el número de fármacos, su gravedad de las enfermedades que padece, sus condiciones fisiológicas y el sexo de la persona. Eso es muy importante, sobre todo cuando tiene es un paciente con mucha comorbilidad. Por lo tanto, es bueno realizar una adecuada anamnesis, conocer bien la medicación habitual,
y nuevos que se le pueda dar al paciente, pero también es muy importante, ¿no?, conocer el tipo de alimento o hábitos dietéticos que tiene la persona, si consume o no productos naturales o complementos nutricionales, porque todo ello puede conllevar a una potencial interacción. Así también como indagar el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias que pueda ingerir el paciente. Un tratamiento ideal se refiere, siempre que sea posible, dice, con el mínimo número de fármacos. Justo en esa exposición que se realizó de farmacoterapia de atención primaria, uno de los ponentes hablaba, ¿no?, que un médico debería conocer su arsenal terapéutico y de esa manera conocer en lo posible todo lo que es las indicaciones, posologías, efectos secundarios, eventos adversos y ahora agregar lo que son las interacciones medicamentosas. Un tratamiento ideal sería de tener un periodo más corto de tiempo, ¿no?, a las dosis más bajas, de acuerdo también a la patología del paciente, y empleando sobre todo medicamentos de amplio margen terapéutico. En casos no se pudiera, entonces tener un buen seguimiento cuando se usa dichos medicamentos. Como decía, un ejemplo clásico es la digoxina, pero también está ahí el ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, en la cual su margen terapéutico es muy estrecho. Participar activamente en la red de vigilancia. Las interacciones pueden ocasionar reacciones adversas y por lo tanto deberíamos de notificar en el sistema de farmacovigilancia. Prevenir la automedicación y el consumo de fármacos que necesitan bajo prescripción médica. Pero bueno, eso también es un problema, la cual, según el INEI, casi más del 40% de las personas tienen el hábito de la automedicación. Y se menciona también que nunca utilizar medicamentos para tratar las consecuencias de una interacción. En lo posible, lo primero que se hace es suspender los medicamentos, pero también es necesario tratar de manera sintomática. Entonces, ¿qué acciones ante la interacción medicamentosa cuando se presenta? Interrumpir la administración de los medicamentos que interactúan, que es muy necesario, ¿no?, frente a un evento que se pueda observar. Modificar la posología de uno o más fármacos de acuerdo si tiene alto o bajo estrecho de margen terapéutico. Evaluar las concentraciones plasmáticas, un poco difícil, ¿no? Evaluar muy poco, digamos, no es muy común hacer estudios farmacocinéticos y dosar las concentraciones de medicamentos a nivel de sangre. Se utiliza sobre todo en lo que conocemos como los anticonvulsivantes, ya sea fenitoína o fenobarbital, pero no es muy común estos como se puede hacer en otros países. Y mantener la interacción si es que el beneficio supera con claridad el riesgo potencial de dicha interacción. Solo en esos casos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Ha sido todo lo que he podido exponer. Si habría alguna pregunta, ya no a contestar. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, estamos recibiendo algunas preguntas. Vamos a puntualizar en estos ámbitos, en este caso de médicos generales y de especialistas. En el ámbito de médicos generales nos hacen la siguiente pregunta, con un enfoque preventivo, ¿no? ¿Qué estrategias sencillas puede usted compartir de acuerdo a su experiencia para que los médicos generales pudieran implementar en su práctica diaria para minimizar los riesgos de interacciones farmacológicas en los pacientes polimedicados? Muy buena pregunta. En realidad, como mencionaba, es en primer lugar un médico general al inicio de nuestro ejercicio profesional.
nos vamos familiarizando con, digamos así, un pequeño grupo de medicamentos, ¿no? Con las enfermedades más frecuentes. Por ejemplo, cuando estamos en el SERUM, también de acuerdo al petitorio que tenemos, según la categoría del establecimiento. Entonces, primero familiarizarnos con el listado de medicamentos que nosotros prescribimos comúnmente o diariamente, ¿no? Y sobre esa prescripción, ahora que ya un poco, de repente haya aumentado la curiosidad, utilizar, digamos, algunos de la base de datos, como el DRUGS, ¿no? Para poder buscar, ¿no? Buscar la interacción, si es leve, moderada o severa. Entonces, cuando uno, digamos así, va repitiendo en la búsqueda de una información, progresivamente uno también ya se familiariza. Como mencionaba, ¿no? El ejemplo de la amoxicilina con anticonceptivos orales. Entonces, si tengo el riesgo de que disminuye el efecto o la potencia de los anticonceptivos, entonces voy a tener que tener mucho cuidado. Y sí, es necesario utilizarlo porque no tengo otro arsenal terapéutico, entonces buscar la información de cuánto de espacio en tiempo, de acuerdo a la posología de cada uno, yo debería de indicarle, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que si el anticonceptivo lo tomaba una determinada hora y sé que la amoxicilina es cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de la dosis que use, yo le podría decir una mejor manera de buscar ese espacio para evitar en disminuir el efecto del anticonceptivo. Si bien la amoxicilina se usa por corto periodo, pero podemos también en ese corto periodo disminuir la potencia. Segundo, tener ese arsenal, como mencionaba, de acuerdo a las vías, si es vía oral o vía parenteral, ¿no? De repente ahí también podría yo combinar el uso, ¿no? De la vía oral y la vía parenteral, en la cual no existe una interacción directa cuando yo administro dos fármacos vía oral o puedo hacerlo de vía endovenosa o intramuscular. Entonces también podría recurrir a eso, ¿no? De buscar vías alternativas, una oral o una parenteral. Eso es lo que yo le podría recomendar, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí rescatamos dos preguntitas que creo que también nos va a ayudar a contextualizar alguna proyección. En este caso, la pregunta es del ámbito de especialidad o de médicos especialistas. ¿Qué papel juega la farmacogenómica en la predicción y prevención de interacciones farmacológicas en la práctica especializada? ¿Y cómo cree usted que esto va a evolucionar en este campo? En realidad en el campo de la farmacogenética, realmente, de hecho que esto va a ir ampliándose mucho más con el tiempo. Si bien actualmente, digamos así, en los establecimientos de salud público no realizamos estudios genéticos propiamente, ¿no? Como algo muy común, pero sí en la especialidad de genética, debo entender que buscan de una manera muy especializada que un paciente pueda tener, pues, se me ocurre, ¿no? Reacciones adversas de manera continua, es decir, problemas de alergia. Y a través, digamos así, de estudios que se realizan de inducción o de repetir, ¿no? Los efectos de un determinado efecto alérgico y aparentemente no se encontrarían, estos estudios genéticos sí contribuirían en determinar posibles, digamos así, de inducción o de inhibición, posiblemente, ¿no? O sea, de que algunos genes puedan inducir o también algunos genes puedan inhibir el efecto de determinados medicamentos. Por eso que ponía el ejemplo de los acetiladores rápidos y acetiladores lentos que se produce en lo que es la isoniazida, ¿no? Que hay algunos que tienen buen efecto y algunos el efecto, digamos, no es adecuado, entonces se ha encontrado esto, ¿no? Entonces, es un estudio realmente
que sería muy adecuado, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que se presentan con alergias a muchos medicamentos. Justo yo trabajo en el servicio de medicina interna 2 y ahí está el servicio de mm, inmunología y alergias. Entonces ahí constantemente veo los inmunólogos realizan sus pruebas respectivas. Entonces en algunos casos también tienen casos, digamos, difíciles, ¿no? Entonces en ahí podría contribuir la parte genética en encontrar, digamos, una determinada intervención para sobre todo disminuir los efectos ujú, alérgicos que puedan, lamentablemente, en la cual un paciente necesita ese medicamento, podría ayudar. Porque a veces hay pacientes que justo el medicamento que necesitan es el medicamento que tienen la alergia o no lo toleran, ¿no? Entonces, en eso sí, digamos, estaría indicado realizar esos estudios mucho más especializados para un bienestar de ellos. Muchísimas gracias, doctor. Y abusando de unos minutitos más, la última pregunta que nos parece también importante precisar y nos preguntan o nos piden que traslademos la pregunta, ¿cómo influyen ciertas condiciones patológicas crónicas como las arritmias, la diabetes descompensada, la epilepsia, en la susceptibilidad de interacciones farmacológicas o cuál es la manifestación ante estos efectos adversos que se pudieran dar? Ya, en estos casos, bueno, como mencionaba, y un par de láminas era justo de la polifarmacia. Lamentablemente, cada vez los pacientes vienen con mucha comorbilidad, pluripatología, como mencionaba. Y en esos casos, pacientes que tienen afectación cardíaca, afectación endocrina, afectación renal y otros más, se tiene que administrar diversos medicamentos para determinada patología. Por lo tanto, es ahí donde justo mencionaba, ¿no? Cómo yo lo indico al paciente. A veces decimos, ¿no? Vas a tomar el bisoprolol cada 24 o cada 12 horas. Vas a tomar el enalapril cada 24 o cada 12 horas. Y así ponemos cada dos. La pregunta es, ¿no? Si es cada 24, cada 12 horas, ¿debería yo de tomar en el mismo momento todos los medicamentos? Entonces, y es una pregunta que a veces vienen los pacientes al servicio de medicina interna a consultar eso. Entonces, hay interacciones beneficiosas, ¿no? En que se podría dar, como por ejemplo, se da furosemida con espironolactona. No habría problema porque ellos mismos interaccionan, uno ahorrando potasio y otro que también elimina potasio, entonces tratan de compensar. En estos casos, lo que se tiene que hacer, en mi opinión, es buscar la mejor posología. ¿En qué momento yo le digo al paciente, tómalo a determinada hora? Porque si yo solamente le digo cada 12 horas, el paciente va a tratar de distribuir propiamente su tiempo. Como me dijo cada 12 horas, yo lo tomo 8 de la mañana, 8 de la noche. Esta pastilla también me dijo cada 12 horas, yo lo tomo igual y lo tomo juntos. A veces, valga verdades, en el tiempo, o el mismo paciente se olvida de preguntar y cuando ya terminó de salir del consultorio dice, lo tomo junto, lo tomo con el alimento, lo puedo tomar con esto, oye, estoy tomando esta vitamina, entonces quedan, digamos, algunas dudas que el propio paciente trata de absolverse. Y bueno, si ahora bien la información a veces es libre, pero también no es confiable, hablando del Internet, entonces en esos casos también debería haber la consejería, ¿no? Sobre los medicamentos. Brevemente, ¿no? Porque en los pacientes de especialistas, como mencionaba, especialistas, ya conocemos nuestro arsenal terapéutico, el endocrinólogo, el reumatólogo, el cardiólogo. Entonces, como ya están tan familiarizados, yo creo que es importante que en ese momento se le diga, ¿no?
tiene que tomar este medicamento, sí puede tomar junto con este medicamento, no puede tomar con este medicamento, tómalo alejado, y entonces de esa manera también educamos al paciente, ¿no? Y creo que en esa parte los especialistas, vuelvo a decir, sí lo pueden hacer porque están muy familiarizados con con los medicamentos que ellos utilizan y que podrían rápidamente, mientras están haciendo la prescripción, indicar esa consejería para evitar algún evento adverso o evento secundario, ¿no? Cuando el paciente toma juntos o en el tiempo que no es adecuado el medicamento, ¿no? Porque algunos pueden tomarlo y dejar después tomar una hora. ¿Será adecuado no tomar una hora? Por ejemplo, si bien no es una interacción, es muy común a veces, los endocrinólogos dicen, ¿no?, que deben tomar la levotiroxina con 2 horas de anticipación, pero a veces vemos en nuestro servicio mismo que ya le están dando a las 6:30, 7 de la mañana la pastilla, y a las 7, 8 ya está viniendo el desayuno. No, ni siquiera ha pasado 2 horas. Entonces, esos son detalles que a veces, vuelvo a decir, pasa desapercibido, pero sería bueno siempre conversar con el personal que administra los medicamentos para que tenga un mejor beneficio los pacientes, ¿no? Y eso a través de la medicación. Muchísimas gracias, estimado doctor Giovanni. En nombre de la doctora Alejandra Bendezú, organizadora del curso internacional Tópicos Selectos de Medicina para Médicos Generales y Especialistas, del doctor Cristian Carpio, presidente, de los miembros del Comité de Educación Continua del Colegio Médico Regional 3 y de todos los asistentes virtuales, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Su brillante exposición sobre la interacción farmacológica ha sido excepcionalmente clara y concisa y sobre todo increíblemente relevante para nuestra práctica diaria. Ha logrado desglosar un tema tan complejo, haciéndolo accesible tanto para los médicos generales como para los especialistas, que buscan reforzar sus bases para la especialidad que requiere profundizar en los mecanismos y manejo de las interacciones. Los conocimientos y herramientas que nos ha proporcionado son invaluables. Nos ha recordado la importancia vital de la vigilancia farmacológica y nos ha brindado estrategias prácticas para optimizar la seguridad y eficacia de los tratamientos de nuestros pacientes. Sin duda, doctor, sus aportes contribuirán directamente a mejorar la calidad de la atención médica que brindamos. Valoramos enormemente su tiempo, su dedicación y su generosidad al compartir su vasta experiencia. Ha sido un verdadero privilegio contar con su presencia en este curso internacional. Esperamos contar con su presencia en futuras sesiones o ediciones. Muy buenas noches a usted y buenas noches a todos los que nos han acompañado en este magno evento. Gracias. Muchas gracias, doctora.